El día de hoy continuamos el nombre número 19, cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo. Mateo capítulo 21, verso 42, hallamos en él el nombre. Dice así las Sagradas Escrituras. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí está el nombre cabeza de ángulo, ¿no? Ahora bien, el nombre nos habla acerca de Cristo en su condición de hombre, ¿ya? En su condición de hombre nos habla. Se refiere a la piedra principal. En las grandes construcciones se refiere a la piedra principal en sus grandes construcciones. Ahora, la piedra cabeza de ángulo forma parte del cimiento. Es una piedra principal que se pone en la base de una construcción y se pone para la edificación firme de un gran edificio. En las grandes construcciones es la piedra más importante de la edificación. Por eso se le conoce como piedra cabeza de ángulo. Antiguamente, cuando se ponía en el cimiento, en la base, esta piedra, ¿no?, entonces se hacían ceremonias y habían personas, otros también, que incluso en esa piedra que se pone, ¿verdad?, en la base, otros ponían el nombre en la piedra, ahí tallaban el nombre de la compañía, de quién estaba edificando. He escuchado de algunos hermanos que en la construcción, ¿no?, a veces, por ejemplo, unos ponen Biblia, dicen. He visto algunos. He puesto en la construcción una Biblia, he puesto en la construcción, dice, ¿no? Como figurando como una cabeza de ángulo, ¿no? Ahora bien, entonces, de acuerdo a esto, decimos que la piedra cabeza de ángulo nos está declarando entonces la parte más importante de toda la edificación. La parte más importante de toda la edificación. En otras palabras, que Cristo, así como esa piedra es importante y se pone en la base para poder edificar un templo, así también Cristo es la base importante de toda la edificación del reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Que lo que está diciendo aquí, así como se pone una piedra, ¿no?, se abre una base y se pone una gran piedra principal para la construcción, resulta que figuradamente vinieron unas personas, los edificadores, dijeron: esta piedra no, agarraron a la piedra de cabeza de ángulo y lo botaron. No. Eso es lo que está diciendo aquí. Los edificadores entre comillas, aquellos fariseos, aquellos sumos sacerdotes que eran los edificadores del reino de Dios, la piedra principal, que es Cristo, lo desecharon. No aceptaron a Jesucristo dentro de la edificación, cuando Cristo es la piedra más importante de toda la construcción. Cristo es la base del reino de los cielos. Cristo es el fundamento de la edificación del reino de Dios. Pero los fariseos y saduceos lo desecharon. Por eso vemos aquí en las Sagradas Escrituras, cuando nos dice Mateo capítulo 21, verso 42, mire lo que dice, ¿verdad? Dice: Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? ¿Qué edificadores? Aquellos judíos, aquellos sacerdotes de esos tiempos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, se perdieron de la piedra más vital, más fundamental para la construcción. Es decir, estos sacerdotes eran los que supuestamente edificaban el reino de Dios.
Isaías capítulo 53, verso 3 nos dice, por esa razón, ¿ve? Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quiénes despreciaron a Cristo? La gente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue despreciado y desechado? Jesús. Cuando Jesús es la base importante de la construcción de la iglesia, porque sin Cristo no hay construcción que valga, sin Cristo no hay edificación del reino de Dios. Pero estos malos hombres, malos edificadores, desecharon. Todo aquel que desecha a Jesucristo no tendrá una buena edificación, no tendrá un buen fundamento. La iglesia que desecha a Jesucristo, o la institución, el organismo, la religión que desecha a Jesucristo, no tiene nada, no tiene fundamento, no tiene razón de ser y no va a crecer. El que tenga a Jesucristo tiene la edificación más grande, más sólida, más fuerte, porque Cristo es la base de toda la iglesia. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso 23 nos dice cómo lo despreciaron a Jesucristo y lo mataron. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Mira cómo terminaron a la piedra cabeza de ángulo, que era importante, el ser más importante de toda la construcción del reino de Dios, de una iglesia. Lo acabaron, lo mataron, lo despreciaron y lo tiraron a un lado, a la piedra principal y fundamental. Sin embargo, aunque despreciaron esa piedra, ay, porque llega el tiempo en que esa piedra va a aplastar a aquellas personas que lo han desechado también. Va a aplastar, porque la piedra cayó sobre sus enemigos. Lo echaron a un lado, pero esa piedra vino y al que cae lo quebranta. La piedra que cae sobre aquellos religiosos lo va a quebrantar. Mire lo que dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que va a ser para su mal de ellos. Amén. Mateo capítulo 21, verso 44 al 46 nos dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Miren, el que cayere sobre esta piedra que han desechado va a ser quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mire, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Es decir, que todos los que tropiezan en Cristo serán quebrantados. Todos los que tropiezan en Cristo, los que no quieren a Cristo, van a llorar y van a sufrir. Amén. En conclusión, llamar a Jesucristo piedra cabeza de ángulo es está diciendo que Cristo, nos está diciendo que Cristo es la piedra fundamental, es la persona fundamental e importante de toda la congregación. Nombre número 20, cabeza de la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 23, a Jesús se le llama cabeza de la iglesia. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En Colosenses capítulo 1, verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Este nombre nos habla del Cristo en su condición de hombre. Nos está hablando cuando Él estaba en la tierra. La cabeza es fundamental. Miren aquí, por favor. La cabeza es fundamental. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos cabeza? ¿Podríamos movernos? ¿Podría moverse la mano? ¿Podría moverse los pies? Claro que no.
¿verdad? Claro que no. Entonces, si nosotros nos movemos, caminamos, es porque la cabeza ordena al cuerpo. Observe aquí, ¿no? Es como le dice la cabeza, internamente le dice, ya, todo el cuerpo, vamos a avanzar. Pie derecho, muévete, avanza un paso. Pie izquierdo, no te quedes, tú también, otro paso. Derecho, nuevamente, izquierdo, nuevamente, mano, muévete. Y comienza a moverse. Retrocede, avanza. La cabeza es el que gobierna al cuerpo. A la izquierda, a la derecha. Levanta el libro. ¿Quién es el que manda? La cabeza. La cabeza es fundamental para mover a la mano, para mover el cuerpo de un lado a otro lado. Quien gobierna es la cabeza. La cabeza es fundamental para gobernar el cuerpo. ¿Qué pasaría a un cuerpo sin cabeza? No se va a mover, indudablemente, porque aquí está el mando. Amén. El mando está en la cabeza. Igualmente sucede en el mundo espiritual. Igualmente sucede en la iglesia. En la iglesia, la parte principal y fundamental está en la cabeza. Miren aquí, desde acá es la iglesia, el cuerpo es la iglesia, el brazo, los dedos es la iglesia. Dice el cuerpo que es la iglesia, todo este cuerpo es la iglesia, está representando a la iglesia y Cristo es la cabeza, ¿ya? Entonces, si la cabeza manda a la mano, está mandando a todos los miembros, ¿no? Cristo manda, así como la cabeza manda la mano izquierda, mano derecha, los dedos, el cuerpo, los pies, así también Cristo es el que manda a los pastores, los siervos, los miembros, los líderes, todos se unen para poder obedecer al mandato de Jesús. Jesús manda al cuerpo. Entonces Cristo es el que gobierna en la iglesia. Desde arriba Cristo está gobernando la iglesia, gobernando su cuerpo, llevando a su cuerpo para la batalla, llevando a su cuerpo para el evangelismo, llevando a su cuerpo para evangelizar, llevando a su cuerpo para predicar. Y si vamos a predicar es porque la cabeza nos está mandando. Vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a llevar alma, vamos a ayunar, vamos a orar. En la cabeza que es Cristo está mandando a la iglesia. Somos un cuerpo, nos movemos con un cuerpo, somos el brazo, somos la mano, somos los pies. Y todos somos el cuerpo de Cristo y obedeceremos al mandato de nuestro Señor para que de esta manera vayamos y conquistemos nuestra nación, nuestro pueblo, Perú, para Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso. Nadie podrá destruirnos porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por esa razón, queridos hermanos, que quien te desecha a ti, quien desecha a la iglesia, está desechando a Cristo. Todo aquel que desecha a la iglesia, desecha a Cristo. Amén. Como dice en Lucas capítulo 10, verso 16, nos dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Ustedes son la iglesia de Cristo Jesús. El Señor no quiere que la gente le deseche a usted, porque tú eres la iglesia de Cristo. Quien habla mal de una iglesia, habla mal de Cristo, del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Ya le dije, desde la cabeza, desde aquí del cuello para abajo es la iglesia. La cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Si usted habla mal de la iglesia, por ejemplo, Nueva Jerusalén, como un ejemplo, dice: la iglesia Nueva Jerusalén es así, la iglesia Nueva Jerusalén es fría, la iglesia Nueva Jerusalén es mala, la iglesia Nueva Jerusalén es ladrona, la iglesia Nueva Jerusalén. Todo aquel que habla de una iglesia, sea cualquier iglesia, está hablando mal del cuerpo de Cristo.
Y el cuerpo de Cristo, no puedes hablar mal del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Usted me ha escuchado alguna vez estar hablando mal contra una iglesia? ¿Me ha escuchado hablar mal de una iglesia? Oye, la iglesia Agua Viva es así, la iglesia Movimiento es así, la iglesia estos son así. ¿Me ha escuchado hablar mal de una iglesia? No, porque ellos son el cuerpo de Cristo. Amén. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus debilidades, pero es el cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos hablar mal del cuerpo de Cristo, ni estar peleando contra los miembros de las iglesias, ni peleando y hablando mal de los miembros de otra iglesia, porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a conquistar almas inconversas, traerlo al conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso y no estar atacando a las iglesias. Quien ataca a las iglesias, quien habla mal de las iglesias, no es el espíritu de Dios, sino es el espíritu del diablo, porque el espíritu del diablo es querer destruir las iglesias, destruir pastores, destruir líderes. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a edificar a la iglesia, a hablar bien de la iglesia, a unirnos como iglesia, no a separarnos, no a distanciarnos, es a unirnos. Cuando alguien te habla de división, es porque es el demonio de la división, porque el espíritu de Dios une a la iglesia. Cristo dijo: Padre, haz que ellos sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno también. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nombre número 21. Cabeza de todo varón. 1 Corintios capítulo 11 verso 3. Otro de los nombres que se le atribuye a Cristo es cabeza de todo varón. Nos dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Se le llama a Cristo cabeza de todo varón. Este nombre habla de Cristo en su condición de hombre. Amén. Se le llama así cuando está Cristo en la tierra. Nos revela este nombre que Cristo es la autoridad de todo varón. Cuando nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón, nos está revelando que Cristo es la autoridad de todo hombre, de todo varón, así como el varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y Dios Padre es la cabeza de Cristo, la cabeza del Cristo humano. Cristo es el Señor y es el amo de todo varón. Por esa razón que Cristo es la cabeza y es el jefe de familia. A Jesús también por esa razón se le llama Señor. Así como al varón, al padre de familia, se le llama Señor. Así también a Cristo se le llama Señor de señores. En Génesis capítulo 32, verso 4, nos dice cómo al jefe de una familia se le llamaba Señor. Dice así: y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Mire lo que dice: así diréis a mi señor Esaú. Al jefe de la familia se le llamaba Señor antiguamente. En el libro de Marcos capítulo 14 verso 14 igualmente nos dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa, porque en la casa hay un Señor. ¿Quién es? El padre de familia, el jefe de familia. El jefe de familia se le llamaba Señor. Por eso dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa, Señor de la casa. Ahora bien, a Jesús, ¿cómo se le llama? Se le llama Señor de señores, porque Él es la cabeza de todos los señores. Está hablando entonces del Señor de los señores, que es la cabeza de todo varón. Cabeza de todo varón, Señor de señores, tal como dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores. Cabeza de todo varón. Si al varón le llaman Señor, Él es Señor de señores, cabeza de todo varón. Entonces debemos entender que Él es la autoridad de todos los señores de la casa. Cristo es nuestro Señor. Amén.
Le damos un aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nombre de Cristo, número 22. Otro de los nombres que se le da a Cristo es camino. En Juan capítulo 14, verso 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Él mismo muestra a la gente el nombre de camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un nombre otorgado a Cristo cuando se hallaba en su naturaleza divina. Es un nombre que cuando Él está en su naturaleza divina, Él es el camino. Nos dice en las Sagradas Escrituras que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Esto quiere decir, cuando dice camino, Él es el camino de la verdad, Él es el camino de la vida, el camino de la perfección, el camino de la verdad. Cristo es el camino de la verdad, es el único camino. Salmo 119, 30. Por cuanto en Él su enseñanza es la verdad. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Camino de verdad. Cristo decía, yo soy el camino, soy la verdad. Camino de verdad es Cristo, no hay otro camino. El diablo es un camino de mentira. Camino de vida también. Proverbios capítulo 6, verso 23. ¿Por qué camino de vida? Pues Él lleva a la vida eterna a todo aquel que viene arrepentido ante Él. Cristo es el camino de vida que lleva a todas las personas a la vida eterna. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te destruyen es un camino de vida. ¿Qué es el diablo? Camino de muerte, ¿no? También se le conoce como camino de perfección. Salmo 101, verso 2. Hay el camino de la perfección. Por cuanto es perfecto todo lo que hace nuestro Señor. Dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vemos aquí camino de la perfección. ¿Qué es el enemigo? Camino de la imperfección. Camino derecho, un camino derecho. Eso es lo que es Cristo para nosotros, un camino derecho. ¿Por qué? Porque toda su senda es rectitud y lo siguen los rectos de corazón. Así como camino de mandamientos. Salmo 119, verso 32. Porque sabemos que verbo o palabra es los mandamientos. Él es la ley, Él es el verbo. Porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Camino de mandamientos. Indudablemente que el camino de Dios es el camino de mandamientos, camino de las leyes. Camino de justicia. Proverbios capítulo 12, verso 28. Por cuanto Cristo es nuestra justicia nuestra. En el camino de la justicia está la vida. Eso es lo que es Cristo. En resumen, Cristo es el Dios perfecto. ¿Por qué se le llama camino a Jesús? Porque Él es el camino de la vida. ¿Por qué se le llama camino a Jesús? Porque Él es el camino de la perfección. ¿Por qué se le llama camino a Jesús? Porque Él es el camino a la justicia. Él es el único camino que lleva a la vida eterna. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nombre número 23. Jefe de naciones. Isaías 55, 4. Se le llama también a Él jefe. Jefe de naciones. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él es jefe de las naciones. Este nombre también es otorgado al Cristo cuando está en su condición humana, cuando está en la tierra, ¿no? Ahora bien, el presente nombre nos hace entender que Cristo en la cabeza es el superior de todas las naciones. Por tanto, a su voz todos obedecerán, ya que toda la gente depende de Él. Por esto el Señor mismo declaró, Él dijo, cuando yo muera, después de mi muerte voy a traer a todos hacia mí. Toda la gente será traído hacia mí.
como dice San Juan capítulo 12, verso 32. El mundo está a la merced de Dios. Mire lo que dice: y yo, si fuere levantado a la tierra el día de su muerte, a todos atraeré hacia mí, ¿no? A todos. Él es el jefe de las naciones. Estamos en su mano. Lo que Él diga se hará. Además, está profetizado que todas las naciones van a venir a Cristo. Todas las naciones van a adorar a Cristo. Está profetizado que todas las naciones. Por eso se llama jefe de naciones. Nombre número 24. Carpintero, otro nombre. Marcos capítulo 6, verso 3. Otro nombre que se le atribuye a Él es carpintero. Este nombre otorgado a Cristo es cuando Él se halla en su naturaleza humana. Carpintero es cuando está aquí en la tierra. No se le llama carpintero a Dios. Se le llama carpintero a la naturaleza humana de Cristo, cuando Cristo estaba en su cuerpo humano, no a Dios, ¿verdad? Muy bien. José, el marido de María y padre adoptivo de Jesús, él tenía como oficio la carpintería. José era un carpintero, por eso es que a Jesús se le llamó el hijo del carpintero. En Mateo capítulo 13, verso 55 se le llama el hijo del carpintero. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Mire lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ahí está la palabra. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué dice el hijo del carpintero? Porque José era carpintero. Su padre adoptivo era carpintero. Ahora, la historia no nos habla más de José, pero algunos historiadores nos dicen que José indudablemente murió a temprana edad. Murió y dejó en la orfandad a muchos, a Jesús, así como a sus hermanos de Jesús. Y por esa razón, quien tenía que tomar el oficio de la carpintería era Jesús. Las herramientas, todas las herramientas, el serrucho, ¿verdad? El serrucho, también, así como los martillos, los clavos, las maderas, tenía que tomarlo Jesús. Por tanto, Jesús se dedicó al oficio de la carpintería, ya que desde pequeño había visto a su padre adoptivo trabajar en la carpintería, trabajar con las maderas. Jesús había nacido entre el aserrín y la viruta, y entonces él comenzó a aprender ese oficio, y por esa razón que Jesús también, a la muerte de su padre, él tomó el oficio para poder alimentar a su madre y a sus hermanos. Y él se dedicó a la carpintería antes de tomar el ministerio. Antes de los 30 años, él tomó primeramente la carpintería, y él también se volvió carpintero. Era lo de oficio del carpintero, ¿verdad? Por eso dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Mire cómo se le conocía, el hijo del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José, ¿verdad? Amén. Ahora bien, por esa razón es que a Jesús se le llamó el carpintero también. Marcos capítulo 6, verso 3, el texto que leímos en el inicio. ¿No es este el carpintero? Ahí está. ¿Cómo se le conoció a Jesús? El carpintero. Así como se le conoció a José como el carpintero, también a Jesús se le conoce el carpintero. A Jesús ya lo miran como carpintero. En este texto dice: ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Todos esos hermanos tenían que alimentar a Jesús. Por eso le conocieron como el carpintero. Ahora bien, esa es la razón, ¿no? Nos está diciendo este nombre, nos dice que Cristo ayudó a su madre María, a sus hermanos, y trabajó también como toda persona trabaja en esta tierra, y fue un ejemplo de nosotros para que trabajando así podamos también sostener a nuestra familia, trabajar por nuestra familia, porque
el Señor nos dio ese ejemplo, el gran carpintero. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nombre número 25, cetro de Israel. Número capítulo 24, verso 17, nos dice este nombre con el cual se le conoció a Jesús. Dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y se levantará cetro de Israel. A Jesús se le llamó cetro de Israel. Es un nombre otorgado a Cristo cuando se hallaba en su naturaleza humana. La definición de cetro, ¿qué significa cetro? Cetro, según el diccionario, es el reinado de un príncipe. Eso significa cetro, ¿no? Reinado de un príncipe. El nombre cetro de Israel nos estaba hablando el reinado de Jesús como príncipe sobre Israel. Decir cetro de Israel nos está diciendo que Jesús iba a reinar como príncipe sobre todo Israel. Efectivamente, el Señor se apareció a Josué. Se apareció a Josué cuando estaba con el pueblo de Israel y le dijo que había venido como un príncipe. Jesús sí fue el príncipe de Israel. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo a ese varón que tenía la espada desenvainada en su mano, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Mire cómo actúa, cómo responde, ¿no? Él dice: no estoy contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de buenos y de malos. Dios está con los justos y los injustos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, por esa razón es que Él no dice estoy contra ellos o estoy contigo. No, le dice cuando le pregunta Josué: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué dice él? Él respondió: no. No dice si estoy contra ti o estoy con ellos. No, él dice: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mira lo que dice: he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, dice, le adoró. Diga conmigo: le adoró. Josué le está adorando a un guerrero. ¿Por qué le puede adorar a un guerrero si no se adora ni a los ángeles? ¿Y por qué este guerrero se dejó adorar? Porque era Jesucristo en el antiguo pacto. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, el cetro de Israel, el príncipe del ejército de Jehová, respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Igual que le dijo a Moisés, Jesús mismo, cuando dejó su gloria, tomó forma angelical. ¿Qué le dijo? Cuando Jesús, en forma del ángel de Jehová, se presentó ante Moisés y le dijo: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo le está diciendo aquí: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras que le dice este guerrero a Josué, también se lo había dicho el ángel de Jehová a Moisés. Dios, Cristo, presentándose en forma de guerrero y en forma de ángel, el ángel de Jehová. Bendito sea su nombre, que Él nunca los ha dejado, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nombre 26.
compañero de Dios. Zacarías capítulo 13, verso 7 dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué significa compañero según el diccionario? Compañero es la persona que se acompaña con otra para algún fin. El nombre compañero de Dios está declarando que Cristo es una persona con el cual se acompañaba Jehová. Es un nombre que se le da a Cristo cuando está en su naturaleza humana. No está hablando de un nombre divino, sino un nombre de Cristo en la tierra. Por eso dice compañero, compañero de Jehová, compañero mío. Es decir, que Cristo estuvo acompañando al Padre de un lugar a otro y estaba en todos los proyectos de su compañero. El nombre nos está revelando que Cristo era como un amigo de Dios, alguien que estaba cerca de Dios, a su lado, en todos los momentos. Indudablemente que llegaba el tiempo en que habría de morir Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario, el compañero murió en la cruz del Calvario, pero murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a todo el mundo. Pero el nombre de Cristo, compañero mío, es una unidad. Cristo también, el Señor Jehová, está buscando compañeros que caminen con Él, personas que caminen con Jehová, personas que caminen en una mente y un espíritu con Jehová. Por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Podrán andar dos juntos si no tuvieran la misma idea. No pueden andar. Para poder andar con alguien, tú tienes que tener la misma idea que Cristo. Creer así como Dios cree, como Jehová cree. Si Jehová dice que Dios te va a dar una gran iglesia, tú tienes que creerlo. Si Dios dice que te va a bendecir, tú tienes que creerlo. Si Dios dice que te va a dar una casa, tú tienes que creerlo. Pero si Dios dice, yo te voy a dar una casa, y tú dices, ¿será posible? No creo, no tengo plata. ¿De dónde, Señor? No tengo dinero, Señor. Y siempre estás cuestionando con Dios y nunca quieres caminar con Dios. El Señor te dice, yo te voy a bendecir, y tú dices, no creo, Señor. ¿De dónde? El Señor te dice, yo te voy a sanar, y tú dices, no, yo me voy a morir. El Señor te dice, tú estás sano, y tú dices, no, yo estoy enfermo, sigo enfermo. No puedes andar con Dios. Por eso la Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si quieres andar con Dios, si quieres ser un compañero de Dios, tienes que caminar conforme Dios también, Él piensa. Tienes que unirte a su pensamiento, que tu pensamiento sea el pensamiento de Dios, que tus pensamientos se adhieran al pensamiento de Dios. Necesitas de esa manera para que puedas ser un compañero de Dios. De esa manera serás igual como Abraham. Cuando Dios le dijo, Abraham es mi amigo, Abraham es mi amigo. Dios también quiere que tú seas su amigo, pero para ser su amigo necesitas caminar conforme al pensamiento de Dios. Recuérdalo bien, si para Dios todo es posible, para ti todo debe ser posible. Si Dios te dice que yo te voy a bendecir, tú tienes que creer y caminar como un bendecido. Si Dios te dice tú estás sano, a pesar que tú estás enfermo o te sientes dolido, tú tienes que caminar como sano. Tú tienes que declarar como sano, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que caminar al mismo ritmo de Dios. Tienes que caminar en la misma fe de Dios. Tú tienes que caminar en la misma visión de Dios, en el mismo sueño de Dios, en el mismo proyecto de Dios. Tú no puedes apartarte. Si quieres ser un amigo de Dios, tienes que tener la misma fe de Dios, la misma visión de Dios, el mismo pensamiento de Dios, el mismo sentir de Dios. De esa manera el Señor irá contigo y será también un compañero tuyo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso le damos al Señor nuestro Dios. Necesitas caminar en el camino de Dios. ¿Cuántos quieren ser? ¿Cuántos quieren ser los compañeros de Dios?
Yo quiero decirte esto, querido hermano. Ser un compañero de Dios es caminar en sus pensamientos, es caminar con Él. Muchas veces no te van a comprender, muchas veces vas a ser incomprendido. Los demás quizás no te entiendan, no te van a comprender. Cuantos han caminado con Dios nunca han sido comprendidos. Isaías nunca fue comprendido por la gente. Lo votaban, pensaban que estaba loco. Ezequiel igual, Moisés igual, desechado, que no querían verlo, no querían tenerlo, no querían andar con él. Pero lo que a ellos les importaba era que Cristo sea su amigo, que Dios sea su amigo, que Jehová sea su amigo. Lo que más le importaba a ellos era tener la amistad de Dios, aunque muchas veces puedan ser incomprendidos, pero la amistad de Dios es fundamental. Si tú andas con Dios, no importa que el mundo esté contra ti, pero Dios siempre estará a tu lado. Él nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. Por eso Jesús decía: el que toma su cruz y sigue en pos de mí, ese va a ser mi discípulo. Pero el que no toma su cruz y no me siga, no va a ser mi discípulo. Para ser discípulo de Jesús, tienes que andar y pensar como Jesús, soñar como Dios, pensar como Dios, cambiar tus mentes y declarar, caminar en la fe de Dios. Recuérdalo bien, para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así tienes que caminar en ese pensamiento de Dios y todo te será posible también. Dios se alegra cuando caminas en sus pensamientos, pero cuando estás en la incredulidad, cuando dudas, cuando reniegas por tu vida, cuando reniegas por tu forma de vivir, cuando reniegas porque hay una enfermedad que te ha llegado y estás renegando, estás enojado, te enfado. ¿Dónde está Dios? ¿Pero por qué Dios no me sana? ¿Pero por qué Dios no está conmigo? ¿Pero por qué Dios esto? ¿Pero por qué Dios esto? Si siempre vas a estarle cuestionando, ofendiendo al Señor, nunca vas a poder ser amigo de Dios. Para ser un amigo de Dios, tienes que caminar en el mismo pensamiento de Dios. Cristo era el compañero, el amigo de Dios. Y Dios y Cristo se mostró como un ejemplo para ti. Hoy yo te invito para que camines en el mismo pensamiento de Dios. Y ahí donde estés, inclina tu rostro. Ahí donde estés, inclina tu cabeza. Vamos a orar. Dile así: Señor Jesús, gracias por el ejemplo que me has dado. Yo también quiero ser un compañero de Dios. Gracias, porque tú fuiste muy obediente y caminaste en todo lo que Él te mandó. Y obedeciste aún hasta la muerte. Ayúdame, Señor Jehová, a ser un compañero tuyo, a caminar como tú caminas y pensar como tú piensas. Yo sé que tus pensamientos son muy altos y quiero acoplarme a tus pensamientos. Yo sé que tú tienes un sueño muy alto. Yo quiero también ser así, Señor. Ayúdame, yo quiero cambiar. Ayúdame, Señor, yo quiero ser diferente. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios de los cielos, te ruego en el nombre de Jesús. Padre, pon en mí tu pensamiento, pon en mí tu corazón. Dame la oportunidad de creer en ti. Ayúdame. Eleva mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Yo quiero mirar por tus ojos. Quiero creer a través de tu corazón. Señor, ayúdame a ser tu amigo, como lo fue Abraham. Así yo quiero ser tu amigo también.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Voy a orar por usted. Padre, ayuda a tu siervo y a tu sierva que están aquí. Bendícelos, Señor. Guárdalo del mal. Dirígelos, Padre. En el nombre de Jesús. Sea tu mano, Padre, obrando en su vida. Protégelos, llénalos con tu presencia, con tu poder. Dios mío, haz que tus siervos y tus siervas cada día, Señor, te glorifiquen. Cada día, Señor, se unan más a ti en el nombre de Cristo. Amén.